Bien, en la clase pasada vimos el método paso a paso máximo. En este caso vamos a trabajar con el paso a paso mínimo. Dentro de los pasos, pues primero sería igual utilizar válvulas biestables para controlar tanto la salida como el regreso del vástago. Hay que separar, ahora sí, en la menor cantidad de grupos sin que se repitan las letras, como lo hacíamos en el circuito neumático. Aquí ya está separado, tenemos la secuencia A más, B más, A menos, como aquí ya se repetiría la A, aquí hacemos la separación de grupos, tenemos A menos, B menos. Luego, identificar las señales de cambio de grupo, y esas irán para la etapa de control. En el cambio de grupo tenemos B1. Sí, cuando sale B, va a detectar B1, y al final con el B menos, se detecta el B0, y ese nos va a generar cambio de grupo o nos va a servir como señal de arranque. Entonces hay que identificar esas señales, que aquí ya tenemos B0, B1, y aquí las acomodamos para, como lo dice aquí, irán en la etapa de control. Entonces, ahí están ya identificados para la etapa de control. Recuerden que tenemos tres etapas: mando, control y potencia. Y ahora las señales que quedan dentro del mismo grupo irán en paralelo, pero en la etapa de potencia. ¿Cuáles son las señales que quedan dentro del grupo? Pues en este caso sería A1, ¿sí? Porque cuando sale A quedamos dentro del mismo grupo, y A menos, cuando regresa A seguimos quedando en el mismo grupo. Entonces A1 y A0 los dejamos acá para tenerlos identificados a la hora de la etapa de potencia. Ahora el número de memorias será el número de grupos. En el método pasado era el número de memorias, era igual al número de pasos que teníamos. En este caso, para el paso mínimo o paso a paso mínimo, es el número de memorias será igual al número de grupos. Tenemos dos grupos, entonces vamos a trabajar con dos memorias. Aquí cabe recalcar que cuando existen solo dos grupos, como en este caso, las memorias quedan de forma diferente, que quedarían de esa forma. ¿Sí? Pero solo cuando tenemos dos grupos. Si tenemos tres grupos o más, las memorias van a quedar como en el circuito o en el método anterior. Y al igual que en el método pasado, el paso actual va a preparar al siguiente y desactiva el anterior. Entonces, en este caso, ya tenemos la misma etapa de mando. Esto no cambió en nada. La memoria cambia nada más este elemento que estaba conectado en esta parte. Lo conectamos en serie con este contacto. Y como es la etapa de control, son memorias, vamos a requerir según el número de grupos. Tenemos dos grupos, entonces vamos a trabajar con dos memorias. Ahí están. Y en la etapa de potencia también va dependiendo del número de grupos. Pero aquí hay que agregar que en paralelo van las señales que quedan dentro del grupo, en este caso A1 y A0. Aquí la forma en la que quedan es agregando un contacto, ese sería, y una solenoide. Va a quedar de esta manera la etapa de potencia. Si tenemos el contacto y la solenoide, y en paralelo queda otro contacto con otra solenoide. Entonces, para la etapa de potencia vamos a manejar también dos, que es por el número de grupos con los que estamos trabajando. Entonces estos ya son todos los elementos con los que trabajaríamos. Entonces ya podemos conectar desde el último para dejar ya la línea preparada, ir conectando el resto de los elementos. Aquí nada más bajamos y ahí quedó. Ahora en la parte superior, este es el último elemento, lo mandamos acá a la señal, y también vamos conectando los elementos que quedaban restantes de la parte superior. Entonces ya están todos los elementos con los que vamos a trabajar.
Ahora hay que identificar todos esos elementos. Aquí en la etapa de mando tenemos el primer relé como K0. Entonces, ya en la etapa de control, a los relés los vamos nombrando en orden. Entonces empezamos con K1 y con K2. Ahora, este relé de la primera memoria debe de ir aquí para enclavarse. ¿Sí? Cuando se cumplan aquí estas condiciones, se va a habilitar el relé K1, va a cambiar aquí el contacto, se va a cerrar para dejar enclavada esta parte. Y esta misma señal, o sea, en el paso que estamos, va a preparar el siguiente. Esta es la segunda memoria, entonces ahí vamos a tener también el elemento K1. Ahora, cuando estas condiciones se cumplan, se va a habilitar el K2. Entonces lo dejamos aquí para que se enclave. Y decía, prepara el siguiente paso y desactiva el anterior. Entonces cuando se habilita K2, va a deshabilitar el paso anterior. Entonces K1 prepara el siguiente y deshabilita el anterior, que en este caso sería esta memoria K1. Entonces tenemos K1, enclava, prepara el siguiente y desactiva el anterior. K2 se enclava, prepara el siguiente y desactiva el anterior. Aquí podría ir, según los pasos, K2. Pero acuérdense que aquí modificábamos por K0 para que inicie el proceso cuando nosotros presionemos el botón de iniciar. Ahora estas señales ya se van a cumplir con las condiciones que tenemos para el arranque y para el cambio de grupo. Entonces ese contacto va a ser B0 y este contacto va a ser B1. Ahora para la etapa de potencia, también los contactos que tenemos arriba es igual que en el método pasado. Van de acorde al orden de los relevadores de la etapa de control. Entonces el primer contacto va a ser K1 y el segundo contacto va a ser K2. Y las señales que faltan van a ser las señales que tenemos para identificar la etapa cuando queda dentro del mismo grupo. Entonces esta señal va a ser para A1 y esta señal para A0. Ya solo faltarían las solenoides. Entonces la primera es para el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? A más. ¿Qué necesitamos para que A salga? Habilitar Y1. Entonces aquí tenemos Y1. El siguiente paso ¿cuál es? B más. ¿Qué necesitamos para que B salga? Habilitar Y3. El tercer paso es que A regrese. ¿Qué necesitamos para que A regrese? Habilitar Y2. Y para el último paso tenemos B menos. ¿Qué necesitamos para que B regrese? Habilitar Y4. Entonces ya están todos los elementos. Ya están identificados todos los componentes. Nos vamos a simular. Presionamos el botón de iniciar. Y vamos a tener la secuencia A más, B más, A menos, B menos. ¿Sí? Y ya se va a quedar ahí trabajando. A más, B más, A menos y B menos.